Mi nombre es Penny Whitbroad y en 2015 tuve una experiencia cercana a la muerte cuando tuve una reacción alérgica y dejé de respirar. Así que había ido al hospital, no estaba segura de a qué estaba teniendo una reacción y me puse un EpiPen porque tenía una alergia establecida a los mariscos. Así que después de ponérmelo llegué al hospital. La enfermera que estaba allí yo la conocía porque había trabajado en ese hospital y estaba un poco preocupada por el tipo de atención que obtendría. No necesariamente del hospital, sino más bien de esa enfermera en particular. Así que cuando entré ella dijo, ¿para qué necesitas que te vean? Y yo jadeando, mirando hacia arriba, no podía respirar, apenas podía hablar. Y le dije, estoy teniendo una reacción alérgica y puse el EpiPen vacío en el mostrador para que pudiera ver que yo había tomado eso. Y ella está como, bueno, ¿y si tomaste eso, por qué viniste aquí? Y pensé, oh, genial, voy a morir. Ella ni siquiera entiende el concepto básico de la anafilaxia y, para ser justos, no se suele ver esas cosas en la sala de emergencias, pero nosotros sí lo vemos. Entonces ella me dice, no tenemos camas, así que voy a ponerte en una silla de ruedas. Tenían una habitación limpia, pero no una cama. Y yo digo, no necesito una cama. Y ella dice, tienes que esperar hasta que lleguemos a la cama. Entonces ella me pone en una silla de ruedas y me hace rodar por un pasillo que conduce al baño y los dormitorios de los médicos, así que no hay nadie abajo. Yo estaba sola, sentada en un sitio donde nadie podía verme y estaba empeorando y tuve que mirar hacia arriba para ser capaz de respirar y pensé, voy a morir. Y por suerte tenía otro EpiPen, así que en la sala de emergencias yo misma me puse mi segunda dosis y eso me ayudó por al menos 15 minutos. Luego comencé a hacer unos sonidos muy fuertes de respiración que tienes cuando se te cierran las vías aéreas y una doctora lo escuchó y asomó la cabeza por el pasillo. Dijo, oh Dios, entonces ella corre por el pasillo, me lleva desde la silla de ruedas hasta una habitación con cama y me tumban. Y como estaba teniendo una anafilaxia, mis venas estaban muy aplanadas, no podían ponerme una vía intravenosa. Yo estaba muy mal. Ella dijo, vamos a cruzar el pasillo y pensé, oh no, vamos a la zona de trauma. Como yo trabajé allí, sé dónde está. Tenía enfermeras a cada lado de mí tratando de ponerme vías, pero estaba muy complicado y no parecía que lo fueran a conseguir. Y me pusieron inyecciones de Benadryl e inyecciones de esteroides y más epinefrina. Y cuando llegó mi esposo, entró y yo estaba sentada derecha en la cama mirando hacia arriba y con lágrimas porque no podía respirar. Y le dijo al doctor, tiene que hacer algo, va a dejar de respirar. Y el doctor, oh no, tenemos mucho tiempo. Y recuerdo escuchar eso y luego empecé a sentirme como si estuviera en un túnel o algo. No un túnel de luz, pero como cuando te desmayas, una especie de sentimiento distante donde las voces sonaban muy lejos y pensé, ya está. Entonces dejé de respirar y caí. Yo estaba fuera de mi cuerpo en ese momento mirando hacia abajo y no me reconocía. Y yo pensé, oh vaya, ella está en mal estado. Espero que le vaya bien. Y vi a todos entrar corriendo y estaban echando a mi marido de la habitación y eso es todo. No desperté. Me indujeron un coma y me pusieron un ventilador. Me pusieron una vía en la espinilla. Es curioso que como enfermera debería saberlo, pero no. Te lo ponen justo en el hueso de la espinilla y así pueden ponerte medicamentos de esa manera. Así que eso fue entonces. Me indujeron el coma y pasaron 5 días antes de que me quitaran el ventilador. Pero en ese tiempo, lo primero que sucedió fue que regresé y yo estaba en el coche de mi hermana. Ella vivía en Wisconsin por aquel entonces y conducía para llegar a Kentucky. Estaba lloviendo, era tarde en la noche y estoy como, ¿qué está haciendo ella afuera? Tan tarde, el clima es terrible. Me pregunto si le ha pasado algo a los niños. Y entonces ella se detiene en una gasolinera y mete la mano en su bolso, saca su teléfono y me inclino. Su ropa está arrugada y no combina. Y pienso, ¿pero qué le ha pasado? ¿Se ha vestido en la oscuridad? ¿O qué está pasando aquí? Ya sabes, así que ella se retira su teléfono y escribe, espera, chico, ya voy. Fue algo interesante porque yo vi eso después de que salí del coma y tenía una confirmación. Entonces vi eso y luego estaba de vuelta en este lugar oscuro. Así que estoy en este lugar y, como mucha gente ha experimentado, una completa oscuridad. No pude determinar lo grande o pequeño que era porque era tan oscuro, pero tenía una imagen de mí allí y de alguna manera no pude determinar qué me estaba sosteniendo y trato de moverme, no me puedo mover y se siente como si algo me sostuviera y me da mucha claustrofobia, así que me asusté y tuve como un ataque de pánico y luego lo que yo llamo sueño profundo, que solo viene y toma el control. Y luego me desperté y así una y otra vez. Si tuviera que darle un tiempo a lo que se sentía en comparación con el tiempo de aquí, serían unos 10 años. Y sigo entrando y saliendo y pensaba, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué es este lugar? ¿Morí? ¿Alguna vez existí?
y continuó durante tanto tiempo que comencé a cuestionar si alguna vez había existido realmente. Pensé, tal vez he estado aquí tanto tiempo, algo terrible me pasó y fui arrojada a este lugar. Acabo de inventar toda esta vida solo para tener algo en qué pensar y aferrarme. ¿Y por qué nadie me está cuidando? No podía entender lo que estaba pasando. Y de repente me inclino hacia adelante, no me refiero con la cintura, sino inclinarme hacia adelante así. Y cuando yo me incliné del todo, como un tablón, la dirección a la que apuntaba, podía moverme en esa dirección. Y pensé, oh Dios, puedo moverlo, es increíble. Y así vi como una luz hacia la izquierda y pensé, bien, iré por ese camino. Así que giro mi cuerpo y ahora estoy volando muy rápido en esa dirección y no puedo ver nada. Estaba súper oscuro y pensé, espero estar en un espacio abierto o me voy a caer. Así que llego a esa sección de luz, es algo así como una barrera, y algo en el otro lado. Así que simplemente seguí mirando y eventualmente se hizo claro y pude verme acostada en una cama de hospital al otro lado. Y mi hija estaba allí, estaba de pie, un poco detrás de mí frente al ventilador. Recuerdo mirar su camisa y por alguna razón sabía que era verano. Tenía eso en mi cabeza y pensé, ¿por qué lleva puesta una camisa de franela en verano? Ya sabes, ella es tan graciosa de esa manera. Y miré desde donde yo estaba, que diría que eran a unos 30 pies de distancia. Podía ver la tela de esa camisa y yo sabía cómo se sentía y era como, wow, esto es raro. Y yo sabía lo que estaba pensando, que era raro porque yo nunca sé lo que ella está pensando, es una persona muy privada. Comencé a inspeccionar la habitación, no podía mover mis manos. Miré para ver qué medicamentos estaba tomando y mis signos vitales. Y pienso, ok, estoy crítica, pero estable, estoy en un coma, porque sé cuáles son esos medicamentos, y aparentemente solo estoy en un coma o algo así, y me despertaré. Volveremos a estar juntos de nuevo, y pensé, es genial, ojalá sobreviva y pueda volver, o me muero y las cosas se arreglan por aquí para no estar atrapada en este lugar oscuro. Y miré a mi hija y pude sentir sus sentimientos, escuchar sus pensamientos, y ella estaba asustada. Ella es como la persona más estoica que he conocido y me rompió el corazón que ella estuviera asustada porque es algo que ella nunca me contaría. Y saqué mis manos para agarrarla y tirar de ella hacia mí y abrazarla y mis manos golpean una pared y todo se desvanece. Estaba segura de que tenía algo que ver con Dios y pensé, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me atormentarías así? ¿Qué he hecho para merecer esto? Estaba tan frustrada y enfurecida y me absorbieron de nuevo en la oscuridad. Entonces me despierto de nuevo y pienso, bueno, ya sabes cómo moverte. Entonces vuelvo hacia la izquierda, llego a la luz y la barrera en lugar de ser dura, esta vez es más como una burbuja. Y entonces puse mi mano para tocarla y mi mano atravesó y pensé, wow, es tan genial. Y entonces puse mi otra mano a través de ella y pensé, vale, entonces solo tengo que cruzar. Y así lo hice. Atravesé y estaba sobre mí, mirando hacia la cama y pensé, ¿qué hago ahora? ¿Me gusta? ¿Y si me acuesto encima de mí, lo conseguiré? ¿Luego me despertaré y todo estará bien? O no estaba segura de qué hacer, no recibí instrucciones ni nada, es una locura. Por eso estaba mirándome a mí en la cama y estaba tratando de hacer que yo abriera los ojos. Me miraba y decía, vamos, abre los ojos. Lo intentaba, pero no lo lograba. Me estaba enojando y pensé que está bien. Tranquila, a lo mejor si te enojas serás succionada hacia atrás de nuevo y es demasiado grande. Vamos, solo haz que se mueva un dedo. Me puse a mirar mi dedo en la cama y pensaba, vamos, mueve tu dedo, mueve tu dedo. ¡Maldita sea, no se mueve! Es lo más frustrante que he hecho nunca, así que me absorbieron de nuevo, pero no del todo, solo justo al otro lado de la pared. Y comencé a pensar, ¿está bien? Esto no puede ser accidental. Debo estar aquí por una razón. Tiene que haber algo que debo descubrir o aprender. ¿Cómo me metí en este lugar? Y simplemente salí de mi espíritu y llegué a este lugar. Ni siquiera me sorprendió. Lo escuché y pensé, es cierto, lo conseguí. Así que cuando estaba en este lado después de mi divorcio, yo estaba muy cerrada porque me había dolido mucho y me dolía más el abandono de los niños. Eso me rompía el corazón y pensé que nunca iba a entrar en otra relación. Y la gente como yo que disfruta de trabajar y tener amigos en el trabajo, yo no socializaba con nadie fuera del trabajo. Tengo ansiedad social de todos modos y me estresaba mucho el contestar el teléfono. Así que construí un muro alrededor de mí para protegerme de ser lastimada de nuevo. Y las cosas que construyes aquí quedan guardadas en el cielo. Tienes que lidiar con ellas, sean buenas o malas, ya sabes. Y eso es lo que esto fue. Fue una manifestación física de este aislamiento. La cárcel que yo había construido presa en mí misma, pensando que estaba de alguna manera segura. Quizás estaba a salvo, pero no estaba viviendo. Y así fue que me di cuenta de que había una grieta. Y por ahí comenzó a salir luz. Estaba tocando el cielo con las manos.
Pensé, oh Dios, voy a salir de aquí, esto es genial. Y todo esto se está resquebrajando. Yo era como un huevo y este gran espíritu brillante comienza a venir hacia mí y pienso, Dios mío, hay otras personas o cosas o lo que sea aquí, no estoy sola. Y entonces este espíritu que es femenino viene a mí y ella es enorme, es grandiosa, ¿sabes? No solo grande en tamaño, sino que extiende sus brazos y estoy inmediatamente atraída a sus brazos sin que me toque y me sostiene en su pecho y la oscuridad empieza a romperse en pedazos. Ella tiene como un torbellino de energía que da vueltas a nuestro alrededor y como los fragmentos venían y golpeaban su energía, estos eran arrojados y luego desaparecían, ya no podían volar. Entonces ella con su energía como que desechaba la oscuridad y se estaba poniendo más y más brillante y yo me puse a llorar y llorar. Quiero decir, solo estaba abrumada de que había alguien allí. Inicialmente yo no sabía quién era y entonces me estaba volviendo loca y ella dice, cálmate querida. Lo decía con su mente y yo lo escuchaba en mi mente. Si alguna vez has tenido cirugía, cuando te empiezan a dar esa droga para dormirte, no puedes luchar, pero sientes que te atraviesa. Y así es como fue. Sus palabras se rompieron y atravesaron mi cuerpo y causó exactamente lo que ella quería que sucediera. Y así entonces me calmé y pensé, ¿está bien? ¿Quién es ella? ¿Es tan familiar? Y miro hacia arriba y ella tiene esos brillantes ojos verdes y miro más allá y luego en la parte superior de su cabeza parecen como llamas y este pelo rojo anaranjado. Yo sabía quién era ella. Pensé, Dios mío, es mi abuela. Fue increíble verla de ese lado porque ella murió cuando yo tenía 9 o 10 años. Entonces la miré y dije, ¿estás viva? Y ella dijo, por supuesto estoy viva, no hay muerte. Decía, ¿tú lo sabes? Y yo dije, no, no lo creo. Y dijo, sí, lo aprendiste cuando eras muy pequeña. Recuerda que la energía no puede ser creada o destruida, solo cambia de forma. Es la ley de Dios prestada por el hombre. Y pensé, por supuesto que tiene perfecto sentido. Siempre he sido creyente y había creído en Dios y esperaba que hubiera cielo. Creo que todos esperamos eso, pero nunca sentí una seguridad sobre ello. Y ahí estaba ella dando esta seguridad basada en la ciencia, diciendo, por supuesto, no puedes extinguir tu luz, tiene que convertirse en otra cosa. Y me reconfortaba tanto y estaba sosteniéndome, era muy dulce y muy amable. Me perdí en eso y cuando volví a mí misma me di cuenta de que estaba sola. Y estaba flotando en la luz. Solo lo estaba disfrutando, fue muy agradable. Y luego de repente todo sacudió. Fue más como un terremoto, desde el principio de los tiempos hasta el final del tiempo. Como cosas que ni siquiera existieron, estaban temblando. Era una locura. Podía sentirlo todo y supe que era Dios. Y entonces inmediatamente traté de empezar a pensar en cosas buenas que había hecho porque pensé, Él puede leer mi mente, ¿sabes? Sacar algo bueno, porque si no, significa que ha habido algo malo y yo no quiero que lidere eso. Pero no podía pensar en nada. He sido enfermera y sin embargo no podía pensar en nada que fuera bueno. Estaba perpleja y de repente hay una luz mucho más brillante que la anterior y se acerca más y dice, yo soy. Yo había oído eso 1.000.000 de veces, pero nunca lo entendí realmente. Él estaba haciendo una declaración de que es el creador de todo. Y yo realmente lo entendí en ese momento, cuando dijo yo soy el que te hizo, yo soy el creador de todo. Todo existe como yo lo deseo. Y fue una locura. Todavía estaba tratando de pensar en las cosas buenas, pero nada. Y recibo la sensación de que vamos a mirar mi vida y él comenzó con lo bueno. Lo cual agradecí y muestra una situación donde estoy en una tienda y la señora que tengo enfrente de mí no tiene suficiente para pagar para sus comestibles. Y se pone a decidir qué quiere devolver. Y recuerdo cómo eso se me metió en las entrañas porque yo había sido una madre soltera durante años y sabes que siempre devuelves lo que no necesitas, no las cosas que tu hijo disfrutaría. Y así ella dice, a ver, devuelvo la crema hidratante y no va a devolver los macarrones con queso. Y yo pensé, oh, me ha pasado tantas veces. Así que busco en mi bolso y le doy lo que le falta, pero ella no lo acepta. Está súper avergonzada y le digo, está bien, también me ha pasado, tómalo. Ya sabes, no devuelvas nada. Me rompió el corazón. Él me mostró una situación que se desarrolló unos años más tarde en la que ella está trabajando como voluntaria en un banco de alimentos y una mujer entra y no tiene suficiente comida. Y ella se siente humillada y avergonzada y dice, está bien, también me ha pasado. Ella empaca las compras de esta señora y pensé, wow, nunca pensé que tendría tanto impacto. Pensé que era algo bueno, sin más. No pensé que le impactaría a ella o a nadie. Quiero decir que había hecho algunas cosas realmente mucho más grandes y yo estaba pensando que estaba un poco molesta por eso. Pensé, wow, hice ese detalle tan pequeño y ¿quieres hablar de eso? En vez de otras cosas, pero era esa cosa que me explicó que se trata
de tu propósito en el momento en el que estás. No se trata de hacer cosas grandes que todos tengan que averiguar. ¿Dónde estás ahora? ¿A quién puedes ayudar? Y eso fue la importancia que no ignoré. Y entonces me muestra lo malo. Y estaba esta mujer con la que trabajé, quien era terrible. Si eras un paciente, no querías a esa enfermera. Si trabajabas allí, no querías trabajar con ella. Y ella simplemente era así, no era muy atenta con sus pacientes, siempre estaba respondiendo a sus luces de llamada y sus alarmas de vías intravenosas, y yo nunca dije nada negativo de ella, no me gustan los chismes, pero en mi corazón yo mantenía esto, ¿sabes? Así que Dios me mostró toda su vida y me mostró las cosas que su padre le había hecho durante años y pensé que era increíble que ella no fuera una psicópata. Y aún así ella decidió dedicar su carrera a ayudar a otros y pensé, ¿está haciendo un gran trabajo? No, pero considerando su pasado ella está muy bien. Y Dios dijo, tienes que controlar tus pensamientos. Estás teniendo todos estos pensamientos negativos sobre ella y eso tiene energía y se lo estás poniendo difícil a ella para que sea quien yo pretendo que sea. Tú estás encadenándola. Y me sentí tan mal que pensé que menos mal que no dije nunca nada y no conté chismes sobre ella. Pero si vas por ahí albergando esos pensamientos, hieres a la gente de la misma manera. Y él dijo, tienes que buscar lo bueno en ella y sacar provecho de eso. Y entonces me sentí tan mal por no haberlo hecho porque yo había tenido la oportunidad de hacerlo, señalar cualquier bien que ella hizo. Yo podría haber hecho eso y esto me cambió. En ese momento estaba tratando de decidir si confiar en Dios, si quería dejar entrar a Dios porque sabía que Él me conocía y sabía todo sobre mí y yo simplemente no sabía si quería dejar que ese tipo de poder tuviera alguna influencia sobre mí. Estaba parada allí y tuve que tomar esta decisión. Iba a rendirme a Dios y pensé, está bien, lo haré. Y su energía de luz entró a través de mis dedos, subió por mis piernas hasta la cintura y fue como un manto que se arremolinaba dentro de mí, como curando heridas y todas esas cosas que ni siquiera recordaba, problemas, y subió y se fue alrededor de mi corazón hasta mi garganta, en mi boca, y pude cantar unas hermosas canciones. Y pensé, ¿cómo es posible? Soy una cantante terrible. Y luego surgió y salió por mis ojos. Fue tan cálida y tan tolerante y amorosa que yo no quería dejarla ir, así que apreté mis ojos y se disparó a través de mis pestañas y párpados y luego volvió corriendo. Subió a través de todas las diferentes curvas en mi cerebro. Estaba iluminando mi cerebro y todo lo que nunca había entendido, ahí lo entendí. Y todo lo que yo sabía que no sabía, lo supe. Y él lo bloqueó. Eso nunca volvió. Pero fue increíble en ese momento cómo todo finalmente tuvo sentido. Así que vamos a través de ese momento y vamos en un viaje que no estaba entendiendo, como si fuéramos a ir más y me iba a quedar permanentemente. Yo estaba irritada y empecé, wow, espera un minuto. Sabes que me estás abrumando con todo este amor y bondad y esas cosas, pero ¿dónde estabas cuando mis hijos y mi hija estaban luchando? ¿Dónde estabas cuando su papá se fue? ¿Dónde estabas cuando ellos caminaban al buzón todos los días para recibir algo que él les prometió y que nunca llegó? ¿Dónde estabas cuando luché con el divorcio? Eran niños, ya sabes. Estos son niños inocentes. ¿Dónde estabas? Oh, yo estaba enojada y él ni siquiera se estremeció. Él entendió y me dijo, oh, querida, me entendiste mal. Déjame mostrarte. Y él parpadea hacia adelante y puedo ver que estoy sentada en unas gradas al lado de mi hijo y mi nieto mayor está jugando al fútbol. En el momento en que yo dejé de respirar y tuve todo este problema médico y el coma, él tenía 2 años, pero en esta visión él tenía 5 años. Entonces él estaba corriendo arriba y abajo por el campo y recuerdo mirarlo y ver el sol en su piel y en su pelo y pensé, wow, él está tan vivo, corriendo tanto. Y mi hijo me mira y me dice, mamá, voy a ser el padre para él que yo me merecía. Y pensé, wow, estás rompiendo esa cadena, estás rompiendo ese ciclo de hogares rotos y padres ausentes, y estás haciendo eso a través de mis hijos. Y pensé, bien, ya sabes, si tuviéramos que ser la generación que recibe ese daño para poder darle la vuelta, bien, entonces está bien, y tenía sentido para mí. Y todo esto me ocurrió cuando mi nieto cumplió los 5 años. Yo estuve en realidad en ese partido de fútbol y mi hijo me miró y me dijo aquello. Y yo estaba como, a ver, porque si tienes una experiencia fantástica como esta, cuanto más te alejas de ella, más te la cuestionas. Pero esa fue una confirmación de Dios para mí en ese momento. Y Él dijo, sigue adelante, estás en el camino correcto. Y simplemente fue tan importante cuando vi que solo
Estaba bien permitirme ser 100% vulnerable a Dios. Y así que me abrí, Él agarró mi mano y empezamos a ir a través de las espirales de mi ADN. Fuimos mirando todo. Podía sentir como un golpe sobre mi piel y yo estaba como, oh Dios mío, esto es simplemente increíble. Y fue súper rápido, íbamos muy rápido y nos bajamos en este lugar, solo se detiene como golpear una pared y él dice, ¿me ves? Y le miro y digo, sí, estás en todas partes, por supuesto, te veo. Y él dice, no, y señala un lugar en mi ADN y él está como, justo ahí, ¿me ves? Y miré y lo vi. Y fue en esa parte de nuestro ADN que llaman ADN chatarra, que no sabemos lo que hace ese ADN. Y fue divertido porque no hacía mucho tiempo que yo había leído sobre el ADN chatarra. Estaba ahí mismo. Yo estaba como, oh Dios mío, ¿estás en mí? Y él dice, sí, soy tu padre. Solo como tu padre es tu padre. Tú puedes decir que no, pero podríamos hacer pruebas y averiguar que él lo es. Él es tu padre biológico, si quieres admitirlo o no. Y yo soy tu padre, quieras admitirlo o no. Me quedé alucinada, así que lo supe en ese momento, que si pasábamos eso, entonces me quedaría y pensé, bien, quedémonos. Me sentí tan amada y aceptada como yo no tenía que hacer otra cosa. Tenemos esta idea de que tienes que estar haciendo constantemente cosas para que Dios te ame, ¿sabes? Que tienes que estar haciendo algo que dé la talla. Y no fue así. Él me amaba porque me hizo, y me adoraba, y me pensaba. Y recuerdo haber pensado, ¿cuánto tiempo hace que Él pensaba en mí? Porque yo pensé en mis hijos antes de tenerlos, y cuando me quedé embarazada por primera vez, pensé, ¿qué sería? ¿Cómo serían? ¿Y cómo serían sus vidas? Y pensé que no puede ser muy diferente con Dios. Él nos teje juntos y Él tiene que verte toda tu vida. Y pensé, ¿cuánto tiempo pensó en mí antes de que decidiera hacerme? Él me hizo a propósito. Podría haber hecho a alguien más, pero estoy aquí a propósito con un propósito. Y yo nunca entendí eso y miré hacia atrás en mi vida y pensé, lo has desperdiciado. Sí, eres enfermera y estás criando buenos hijos, pero no has cumplido tu propósito. Y si echas un vistazo ahora, quiero decir que es como engañarte. Acabas de renunciar, eres solo una derrotista. Y yo no quería ser una derrotista, ¿sabes? Y sentí que no había aprovechado todo lo que soy por ser una creación de Dios, construyendo un muro a mi alrededor y pensé, ¿puedo volver? Y derribar ese muro sería un buen comienzo. Entonces tomé la decisión de ir hacia atrás e inmediatamente comencé a tirar alejándome. Pude sentir esa distancia y me puse a llorar. Y entonces me despierto, estoy en la habitación del hospital. Hay una enfermera a mi lado y ella está como, oh, has vuelto. Y la miro y le digo, he estado con Dios. Y ella como, eso es bueno, querida. Y le digo, no, quiero decir, hace solo un minuto he estado con Dios. Y ella es como, es bueno, déjame ir a buscar a tu familia. Y yo les digo, he estado con Dios hace solo un minuto. Y ellos me dicen, bien. Y miran a la enfermera. Y ella dice, bueno, tal vez todos deberían salir para que descanse un rato. Hace poco que salió de la ventilación. No queremos desgastarla. Apaga las luces, baja la cortina. Y en ese momento aparece Dios en mi habitación. Y me asustó. Yo grité porque no esperaba que apareciera. Él se rió y dije, me asustaste, y por eso se ríe. Es como, ¿por qué te asustaste? Y le digo, bueno, pensé que te habías ido. Él dice, nunca me voy. Y yo digo, bueno, sé que nunca te vas, pero no apareces en habitaciones como esta que te sorprenden. Él pensó que esto era divertido y me dio el mensaje de que compartiera esto con el mundo. Que Él es Dios, es el Creador, que nosotros estamos hechos a propósito y para un propósito. Y uno de mis amigos que siempre me llamaba para ver qué tal estoy, me llamó y siempre me está pidiendo que me comprometiera a hablar con la Asociación Internacional de Estudios Cercanos a la Muerte. Tiene un grupo de apoyo en CIMSI y yo siempre le decía que no, porque tengo una terrible ansiedad social. Y me llamó y le dije que sí. Y él se sorprendió mucho y le dije, cuelga ahora o me arrepentiré. Y desde entonces no he tenido otro episodio de insuficiencia respiratoria. Las cosas lentamente comenzaron a establecerse. Tenemos algunas respuestas sobre lo que estaba pasando conmigo, pero ha sido todo un viaje.